Un saludo a todos, que sigamos creciendo en nuestro amor, en nuestra devoción a Nuestra Señora, que la invoquemos como corredentora de la humanidad, como la mediadora de todas las gracias, para que así ella nos alcance de su Hijo, nuestro Señor, las gracias que necesitemos para ser santos en esta vida, practiquemos las buenas obras en la tierra y lo veamos cara a cara en la vida. El principal problema, quizás, en el que uno se encuentra con el tema este del obsequio, de la inteligencia y de la voluntad, es que ese obsequio siempre se hace teniendo en cuenta la fe y el conjunto de la doctrina cristiana. En este caso, el conjunto de la Mariología católica, como un acto de docilidad prudencial. Es análogo a lo que un alumno hace con el maestro en clase. No está lobotomizado. Escucha, tiene confianza en lo que el maestro le dice, y bueno, entonces da un obsequio, un obsequio de su inteligencia, de su voluntad, lo que está diciendo. Pero no es una adhesión que determine completamente el entendimiento de la voluntad. O sea, es algo que admite contraste, admite discusión en todo caso. Por eso dice el texto incluso que salió hoy, que no es exhaustivo, ¿no? Especialmente admite un contraste y admite una discusión en aquellas personas que conocen la doctrina. Además, otra cosa, la fuerza de un documento de la Iglesia se prueba en sus propias palabras, donde expresan la intención formal que pretende. Este documento está firmado por el cardenal Víctor Fernández, es el prefecto dicasterio para la doctrina de la fe, y tiene la aprobación del Papa León XIV. El documento en realidad se acabó el día 26 de marzo, es decir, estamos hablando de un documento que se hizo durante el pontificado pasado, pero que cuenta con la aprobación explícita del Papa actual. Me parece importante lo siguiente, que este documento que acabamos de ver, ¿no? No manda en ningún momento no usar el título de corredentora, sino que simplemente lo desaconseja. Pero, por ejemplo, un ejemplo que una muchacha me ponía es, bueno, si nuestra madre nos pide una cosa y nos aconseja una cosa, hablando de la iglesia, ¿no? Habría que obedecerle a la madre. Yo le dije, bueno, en realidad no lo recomendó la mamá, en realidad lo recomendó un determinado cardenal, que en este caso es el cardenal Tucho Fernández, ¿no? Aquí es donde cabe preguntar. Berosh está cuestionando a Víctor Manuel Fernández, siendo este el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Y más aún, ¿está cuestionando la autoridad del Papa, siendo que él dio su aprobación explícita al documento? Pero, por ejemplo, no fue el mismo Papa en persona. Aclaremos eso, ¿no? Y después, por otra parte, Juan Pablo II, no solamente Juan Pablo II, sino el Padre Pío, sino también San Ambrosio, Entonces, ¿podemos decir que no hay unanimidad entre los mismos papas de la Iglesia Católica Romana? Si bien San Ambrosio no mencionó el título de corredentora, dijo cooperadora. Lo mismo si hablamos de San Ireneo de León, ¿no? Todos ellos han mencionado lo que es la cooperación de María en la salvación, ¿no? Entonces, dicho todo esto, este documento no manda en ningún momento no usar el título de corredentora, y nosotros podemos seguir el ejemplo de Juan Pablo II y de tantos santos diciendo, es corredentora no porque sea igual que Jesucristo, está siempre abajo de Jesucristo. Sin los méritos de Cristo, sin los méritos del Señor, no podría hacer nada ni siquiera la Virgen. Estando abajo de su Hijo, porque Cristo lo quiso, ella fue la que más cooperó con la salvación del género humano, en cuanto que dijo el sí, que nosotros sabemos, y en cuanto que ella se ofreció, y ofreció a su Hijo también, para la salvación del género humano, ¿no? Entonces yo creo que este documento nos recomienda no usar el título de corredentora, pero nosotros podemos seguir el ejemplo de tantos santos y seguir usándolo, porque no es la palabra ni siquiera del Papa León, es la palabra de un cardenal, que es una recomendación. Por lo tanto, es un documento orientativo. ¿Por qué? Porque si bien el documento dice que no es oportuno o es inoportuno
evitar el título de corredentora. Entonces, ¿desde cuándo es inoportuno? ¿Para quién es inoportuno? Se presume que un documento de estos debe ser es clarificador, orientador, pero no que confunda. Lo mismo que el documento de fiducia súplica, la misma cosa. Es un documento que más bien trajo confusión, enredos, inquietudes. Entonces yo creo que hay que mirar en todos los frutos que está teniendo ahorita la iglesia, porque se supone que estos documentos deben más bien orientar la manera de creer, la manera de movernos dentro de la iglesia en los aspectos de fe, y esto trae una confusión. Entonces, el católico romano ya no puede sostener que su magisterio es infalible y esclarecedor en cuanto a fe y doctrina. Por lo menos en mi caso, el documento de María, Madre del Pueblo Fiel, si mal no estoy, no me acuerdo ahora el título. Yo lo único que yo vi así fue decir que siempre es inoportuno. Yo creo que siempre no es inoportuno, a menos que me quieran explicar qué significa siempre. A veces es inoportuno. Pero como está en un ámbito ecuménico, también entiendo ese sentido. Pero de lo demás, doctrinalmente está espectacular. Está espectacular. O sea, a mí me encantó. Teológicamente es una cosa maravillosa. Aquí cabe preguntar nuevamente, ¿por qué confiar en un magisterio que no solo crea documentos confusos, sino también crea conflicto y división entre el propio pueblo católico romano? Más confusión sale de la oficina del cardenal Fernández, el encargado del dicasterio para la doctrina de la fe. Como saben, recientemente, el día de ayer, ha sido publicado un documento, una nota teológica. Obviamente no necesito aclarar que no es un cambio de doctrina, no es algo dogmático, no es algo que nos obligue a creer. Sin embargo, no deja de ser alarmante y no deja de ser realmente muy preocupante algunas de las cosas que podemos encontrar acá en este documento. El documento se llama Mater Populi Fidelis, que se podría traducir como Madre del Pueblo Fiel. Y una de las cosas que podemos nosotros ver es que se está desanimando el cardenal Fernández en esta nota teológica. Quiere hacer su mayor esfuerzo para desanimar al pueblo fiel, al pueblo católico, para no usar uno de los títulos más hermosos, más significativos de nuestra Madre, la Virgen María. Me refiero a el título de corredentora. Podríamos decir que José Plasencia está poniendo al pueblo católico en contra de su propio magisterio. Y podríamos decir también que José Plasencia está infravalorando la capacidad de su propio magisterio. Las razones que ofrece realmente son muy pobres, dejan mucho que desear, sobre todo viniendo de alguien que se supone debería no solamente tener una comprensión de la teología católica, sino tener lo que es la tradición, ¿no? Vemos que al menos yo no lo puedo percibir en las cosas que él viene afirmando, no solo en este documento, sino, como saben, aquel otro documento que causó una grandísima confusión en la iglesia. Me refiero al documento de Fiducia Supplicans, particularmente el párrafo 31, donde habla de las, entre comillas, bendiciones. Realmente esto es alarmante. Y es la primera y más importante persona que coopera en la redención llevada a cabo por Cristo Jesús. Así que básicamente la fe se mantiene. El concepto de la fe que los católicos siempre hemos profesado se mantiene, independientemente de si utilizamos o no los títulos. El concepto. El problema no es el título. El problema es el concepto que se maneja. Y el concepto se sostiene. Es cooperadora, la principal cooperadora de la redención. Y aclaro, la Virgen es corredentora. Le guste a quien le guste. Eso es así. A quien no le gusta, que se joroben los otros. Aunque no le guste a los modernistas y a otras personas, María es corredentora. Como se decía en
que María era concebida sin pecado original. Había una frase que decía: sepa el moro y el judío y el inglés que hay en el mar, que María es concebida sin pecado original. Bueno, acá digo, sepa el modernista, el protestante y el testigo de Jehová, que María es corredentora y para de contar. Así es.